Ya que tenéis asignaturas que tienen que ver con los futuros sustentables, desigualdad y justicia social, me parecía que podía ser útil que nos acercáramos a Laudato Si. ¿De acuerdo? Igual que podía ser útil acercarnos a la antropología cristiana ignaciana, pues a Laudato Si. ¿De acuerdo? Entonces puedes pasar, Alberto, una vez más. Pásalo si quieres. Bueno, y las cuestiones que habíamos preparado tenían que ver con Laudato Si y la Biblia, Laudato Si y la crisis socioambiental, Laudato Si y la tecnocracia, Laudato Si y el diálogo, Laudato Si y los descartados. Como son muy amplias y no nos va a dar tiempo a todas, ¿eh? Lo que vamos a hacer ahora es una breve presentación de Laudato Si, de sus partes, por si no lo conocéis, teniendo en cuenta que habríamos tenido que acercarnos a todos estos elementos. Nos acercaremos a los que podamos, ¿eh? A lo mejor dejamos de lado la Biblia, porque de alguna manera, algunas de las cuestiones de las que hablamos ayer en Génesis 1:11 están en Laudato Si. Vale, entonces, Alberto, puedes pasar. Es una sencilla presentación de Laudato Si, para los que, sobre todo los que no la conozcan. Laudato Si tiene 246 números, ahí falta la palabra números, y 172 notas. Y tiene una introducción y 6 capítulos, que tiene, creo, su lógica, que vamos a tratar de presentar brevemente. El primer capítulo, eso lo podéis utilizar, eso lo tenéis, como os lo pasan en la presentación, así tenéis los números. El primer capítulo recorre los aspectos principales de la crisis ecológica actual. Entonces, empieza Laudato Si diciendo: vivimos una crisis ecológica. Como sabéis, la Laudato Si ha sido muy reconocida por gente que trabaja en la ecología desde la ciencia, ¿eh? Y el punto de partida elegido podía haber sido la tradición cristiana, podía haber sido, y ha elegido la crisis ecológica actual, ¿eh? Entiendo, no sé si era la intención del Papa Francisco o no, pero leyendo Laudato Si, la he trabajado bastante, entiendo que tiene su intención, que es decir, la aportación que puede hacer Laudato Si tiene que ver con la crisis que vivimos. Y es una respuesta, una más entre muchas, a la crisis que vivimos. Luego reunámonos y hablemos de la crisis ecológica actual. Y el Papa en la encíclica pues va presentando en esos números algunos de los elementos que caracterizan esa crisis. No es el único que lo puede hacer. ¿De acuerdo? Vamos adelante. El segundo, una vez que nos hacemos conscientes de la crisis que vivimos, vamos a tratar de recoger y presentar algunos textos bíblicos que nos ayudan a acercarnos a la ecología. Y en concreto, aunque luego lo tendríamos que ver, pero lo vamos a saltar por el tiempo en el que estamos, creced y multiplicaos, dominad la tierra, y el texto de Babel están muy presentes en la tradición bíblica, en Laudato Si. Luego también los planteamos nosotros ahí en la antropología en función de Laudato Si. Ya no lo vamos a repetir, ya no lo vamos a ver, ¿verdad? Pero se acercan algunos textos bíblicos a esos dos que os he dicho, y hay otro que es el de la famosa frase de "y vio Dios que era bueno" de la Biblia, ¿verdad? La creación como un bello lugar. Y otro texto bíblico que utiliza el Papa Francisco es la relación entre creación y resurrección, ¿vale? Lo anoto porque lo podríamos haber visto, pero ahí queda. Y cuando veáis las diapositivas, pues que os suene por lo menos, que lo íbamos a ver aterrizado aquí, pero no lo vemos, ¿no? El tercer capítulo, y también es amplio, habla de las raíces de la crisis ecológica para entender sus causas y elaborar una ecología integral. Este sería probablemente el concepto fundamental de Laudato Si. Hay dos conceptos fundamentales. En mi opinión, uno es la ecología integral y otro es que no se puede hablar de dos crisis, que no hay dos crisis, una ecológica y otra social, sino que hay una crisis ecológico-social. Cuando decimos Laudato Si, ecología
y el impacto en los descartados tiene que ver con esto, ¿verdad? El Papa ha insistido mucho en que no separemos el tema del medio ambiente de las consecuencias que tiene el descuido por el medio ambiente en muchas personas. ¿De acuerdo? Y eso está en relación con el concepto ecología integral, concepto al que dedica un capítulo. El quinto, ¿qué podemos y qué debemos hacer? Fijaos, podría haber partido la Laudato Si diciendo ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿No? Yo trabajo en la universidad con un grupo de personas que, se lo digo en confianza a mis colaboradores, siempre tienen el mismo problema. Que antes de decir qué podemos y debemos hacer, ya dicen vamos a hacer algo. Recientemente ha habido un problema importante en las universidades españolas, una situación importante en las universidades españolas que ha afectado a todas, y cuando me puse a trabajar con este grupo, antes de decir debemos hacer algo, conviene, no conviene, ya es vamos a hacerlo. Pues el Papa dice que podemos o debemos hacer, ¿no? Y el último capítulo presenta la espiritualidad ecológica y la educación ecológica. Presenta algunas pautas más concretas. Por lo tanto, la encíclica creo que es una encíclica muy completa en el sentido de que parte de la situación actual, busca entender un poco las causas en las que estamos, se acerca a un concepto que es propio de Laudato Si, que es la ecología integral, o la única crisis, no dos crisis, y luego pregunta ¿qué hacemos? Y ahí es donde, por ejemplo, entra la parte del valor que da al diálogo con instituciones universalmente importantes, y por último pues da unas pistas en clave de espiritualidad de la ecología y la educación de la ecología, que van más dirigidas a quien está un poco a pie de obra, porque, como sabéis, pues se multiplican los lugares en donde se habla de cómo vivir una espiritualidad ecológica. Ahora hay muchos lugares en el mundo, no sé si aquí, me imagino que también aquí, donde se dan ejercicios espirituales en clave ecológica, o se dan cursos o retiros de espiritualidad ecológica. Y lo mismo, educación ecológica para nuestros y nuestras estudiantes.